Notas Obreras tiene el gusto de presentarte la serie La Verdad del PND. Capítulo 6. Economía naranja, un modelo de explotación laboral como el de Rappi. Esto es como una especie de veleidad de Duque. Duque escribió un artículo sobre la economía naranja en el 2012, cuando era un yuppie al servicio del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿A qué se refieren cuando hablan de economía naranja? Pues a una serie de sectores que en efecto significan posibilidad de negocios e influyen en el desarrollo, etcétera, como los sectores que tienen que ver con el patrimonio material e inmaterial del país, por ejemplo el patrimonio material, los museos, los archivos, las bibliotecas, y bueno, del patrimonio inmaterial, por ejemplo los carnavales, los determinados festivales, determinadas tradiciones culturales, etcétera. Las expresiones culturales, ¿no? Por ejemplo las artesanías, las cuestiones gastronómicas, las artes escénicas, el teatro, la danza, la música, la parte audiovisual y editorial, ¿no? Cine, televisión, empresas editoriales, publicación de libros, revistas, etcétera. Una cosa que llaman las creaciones funcionales, que tiene que ver con el diseño, con la moda, con la arquitectura, etcétera. Digamos, son ese tipo de cosas, y en el plan de desarrollo lo que plantean es que tienen además la característica que sobre las cuales se pueden ejercer los derechos de propiedad intelectual. Aunque el ejemplo principal que ponen en el plan de desarrollo, fíjense ustedes, cuando hablan de estas cosas y de proteger con la propiedad intelectual, el ejemplo que ponen son las pérdidas que las multinacionales de software sufren en América Latina. En cierta manera, ellos mismos desnudan que más allá del interés de estos aspectos sobre la cultura del país o el patrimonio histórico o el desarrollo del cine, del teatro, de la danza, de la música, de las expresiones culturales autóctonas, etcétera, tiene que ver en muy buena parte con la defensa de los intereses de este tipo de empresas. Eso es una cosa que plantean clarísimamente sobre pues, la piratería del software, digámosle así, protegerles los derechos de propiedad intelectual a los monopolios transnacionales. Y por ejemplo, en el caso del cine, lo que hacen es extenderles algunas de las garantías que tienen los productores cinematográficos nacionales a las compañías extranjeras de cine y de televisión. Es decir, es darle otro campo, acabar las regulaciones que afectan a los inversionistas extranjeros y que le compiten y que asfixian y que no dejan desarrollar la producción nacional cinematográfica o de audiovisuales o de televisión o de cortometrajes, etc. Duque, cuando escribió este artículo al que hago referencia, señaló que en América Latina la vanguardia de esto, el Brasil, y señalaba que estaban impulsando fuertemente la economía naranja, y uno de los aspectos era el cuidado del patrimonio. Y sucede que entre la escritura de ese artículo y la fecha se incendió el Museo Nacional de Río de Janeiro, un museo que tenía más de 20 millones de piezas de arte grecorromano, de arte egipcio, piezas geológicas, piezas de un valor incalculable, y se incendió totalmente ese museo porque no le hicieron mantenimiento. Y lo mismo pasó con el Museo de la Lengua Portuguesa en Sao Paulo, que también se incendió en los últimos años. Lo señalo por esto, porque finalmente de esa manera proceden todas estas oligarquías, ¿no? Entonces hablan de cuidar el patrimonio y se inventan cosas rimbombantes como la economía naranja, ¿no? Entonces dicen, no, es para propulsar, desarrollar, defender el patrimonio cultural, y eso es lo que pasa. Ejemplos como el de Brasil son clarísimos, que fue el ejemplo que puso Duque en este artículo que escribió en Portafolio en 2012. Bueno, pero hay un aspecto más en la economía naranja que es de vital importancia. Sobre eso escribió un artículo un columnista del Espectador como en octubre. Santiago Villa se llama el columnista, y desentrañó un poco la naturaleza de estos emprendimientos que toman nombres rimbombantes como startups y una serie de cosas, y puso el ejemplo de Rappi. En estos días los trabajadores de Rappi hicieron una protesta porque les están reduciendo los salarios por cada uno
el pago por cada uno de las encomiendas que llevan, que transportan. Son trabajadores que ponen su bicicleta o que ponen su moto, el medio de producción al servicio de la empresa que los explota, que no les tiene garantías de seguridad social integral, en pensiones, en salud, en riesgos laborales, que son trabajadores que están en la calle, ¿sí? De lo cual se están aprovechando de los migrantes venezolanos, a los cuales se utilizan en dos formas. Eso que plantean en el Pacto por la Legalidad sobre la migración masiva como uno de los peligros, tiene dos aspectos. Por un lado, que aprovechan para sobreexplotar la mano de obra de los migrantes, particularmente venezolanos, y con eso están haciendo fiestas la oligarquía, y por otra parte pues ayudan a presionar a la baja los salarios de los trabajadores colombianos. Están haciendo el gran negocio en estos modelos de economía naranja, en estos emprendimientos de los que tanto habla Duque. Una de las características es la desregulación total de las condiciones laborales, y se da esta paradoja. El plan dice, estamos en una economía informal, entonces vamos a formalizarla, ya hay una serie de obstáculos a la formalización, pero lo que hacen no es formalizar la economía, sino informalizar las leyes que rigen a la economía, por ejemplo en las relaciones laborales, que es lo que están haciendo, es legalizando negocios de este tipo, que ya están avaluados como en $1.000 millones, ese Rappi por ejemplo, y que consiste en la más atroz explotación de esos trabajadores. Y eso pues, como lo veremos, es una de las características que tiene el plan de desarrollo. Yo creo que en resumen esa economía naranja tiene un aspecto muy importante que tiene que ver con la llamada flexibilización al máximo de las normas laborales. En nuestro próximo capítulo de La Verdad del PND. Encuéntranos en Facebook, en Twitter y con el numeral La Verdad del PND. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones.